Si eres nuevo con nosotros, hemos estado pasando verso por verso en Lucas por un año. Y habíamos anticipado hoy, sabiendo que cursaríamos por el capítulo 24 en este domingo de resurrección. Vayamos en oración juntos. Padre, pedimos que, justo como estos discípulos de Emaús experimentaron un ardor en sus corazones, te pido que nosotros también lo podamos experimentar al escuchar tu verdad, Señor, que podamos tener una pasión por Jesucristo. Lo que no sabemos, por favor, enséñanos. Lo que no tenemos, por favor, danos. Y lo que no somos, por favor, forja en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido tus esperanzas quebrantadas? Creías que tal vez tu equipo en el Mundial iba a ganar el Mundial, pero como México se quedó en la primera fase. Tal vez pensaste que esa chica era la mujer de tu vida y de repente te dejó atrás. De repente creíste que ese carro que compraste era lo mejor, pero se te quedó parado al lado de la carretera. Nosotros hemos experimentado algún tipo de desesperanza, ¿no? Déjame preguntarte otra cosa. ¿Algunas vez pensaste que todas tus esperanzas se desvanecen solo para darte cuenta que hay esperanza? Conocí a un tipo una vez que él estaba en su doctorado y había tomado un examen para seguir adelante y el verbal le dio las notas inmediatamente y él había fracasado. Pero el de escritura, ellos tenían que mandárselo a él, el resultado, después de varios tiempos porque tenían que evaluarlo. Y entonces él empezó a buscar un nuevo trabajo porque él creía que él ya no iba a poder estar cursando su doctorado, pero recibió las notas por su correo y se dio cuenta que tenía una nota perfecta, 100%. Y esto es lo que pasa en Lucas 24. Varias gente creía que sus sueños estaban muertos ante la crucifixión de Jesucristo. Simplemente quedaron allí. Veremos el versículo 17. Como que si habían perdido su mejor amigo. En versículo 21 decían, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estos discípulos de Emaús pensaban que ya se había acabado todo, pero se iban a dar cuenta que Jesucristo resucitó de los muertos. De primero se oyó como que era demasiado bueno para ser verdad. Un tema principal en este capítulo es la sorpresa. Nadie esperaba que Jesucristo resucitase, ni las mujeres, ni los discípulos de Emaús. Pero este pasaje trae gozo al darnos cuenta que Jesucristo resucitó de la muerte. Normalmente cuando lees una biografía termina con un funeral, pero la historia de Jesucristo termina de una manera muy diferente. Génesis termina con la muerte de José. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Josué termina con la muerte de Josué. Y los evangelios terminan con la resurrección de Cristo. Y para todos los que estamos en Cristo, nuestra historia no termina con un funeral. Mi biografía y la tuya, como creyente, no termina con un funeral. Simplemente es el principio de una nueva vida. Y este capítulo nos dice, buenas nuevas. Hay buenas nuevas en un mundo lleno de malas noticias. En un mundo donde experimentamos varios sueños despedazados. Es así como lidiamos con esto, al recordar la resurrección día a día. La resurrección no solo nos salva de la muerte, sino de la falta de desesperanza. Es el triunfo de Dios por encima de los hechos de Satanás y por encima de la muerte. Pablo dice en Colosenses que Jesucristo, el primogénito, eso es decir así, el pionero de todos los que tendríamos nueva vida. Dice,
Uno dijo que en las, en la- en las edades medias que había una dificultad por ir alrededor del sur de África para poder ir a India desde Europa. Y se preguntaban cómo hacer eso. Todo intento había fallado. Había un cabo a la punta de África, era el cabo de tormentas por tantos barcos a la deriva. Pero este tipo, un portugués, triunfó al ir alrededor y fue el primero en llegar a India a través de este cabo de África desde Europa. Y todos antes decían que dudaban si habría un camino. Pero él, al encontrar este camino, este cabo fue cambiado el nombre fue cambiado a Cabo de Buena Esperanza. Y es lo mismo con Jesucristo. Verás, Jesucristo es el Cristo de buena esperanza. ¿Puedes ir a la muerte y regresar a la vida? La respuesta es sí, porque Jesucristo fue a la muerte y regresó en resurrección y gloria y puede tomarte de la mano a ti y a mí y te puede decir, yo he estado allí y te traeré de allí. Te sacaré de allí, por lo que es verdad de Cristo, es cierto para su pueblo. Y como creyentes, compartimos la vida resucitada de Jesucristo y un día la experimentaremos en toda llenura. Así que este pasaje es primero, para los escépticos y segundo, es buenas noticias para el triste. Así que veamos el primer punto que tengo aquí. Esto es buenas nuevas para el dudoso. Vemos Lucas aquí 24. Tiene 4 elementos importantes. Primero, vemos la tumba vacía. Vemos que las mujeres salen en la mañana, no anticipan la resurrección de Cristo. Tenemos los nombres de ellas, ¿no? María, Juana y María, madre de Jacobo. Y algo sorprendente sucede. Ven que la piedra ha sido removida. Mateo nos dice que esta es una piedra grande. Y al entrar no ven el cuerpo. Me encanta cómo se desenvuelve aquí. Cuando entran aquí no encontraron el cuerpo de Jesucristo. En las palabras de un comentarista, se fue. Claro, es difícil descifrar qué pasa todo aquí, ¿no? Por varios años han han explicado estas cosas, ¿no? Que a veces hay gente que dice que robaron su cuerpo, hay quienes dicen que no murió, simplemente desmayó, que no tuvo resurrección, sino resucitación. Otros dicen de que fue una alucinación, a pesar de que varias gentes vieron a Jesucristo, varias personas. La mejor, la mejor respuesta es lo que dice en la Biblia, ¿no? Que Dios resucitó a Jesucristo y no solamente fue espiritual, sino también física. Y hay evidencia física de esto. Pablo dice en Hechos, porque les parece increíble que Jesucristo resucitó de los muertos. Había una tumba vacía. La segunda razón por la cual esta historia es creíble es que es por las palabras de Cristo. Vemos en versículo 4. Ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y los ángeles le preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y ellas qué dicen? Ellos dicen, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo dijo esto varias veces en todo su ministerio. Así que estos ángeles no apuntan a la tumba vacía, sino a las escrituras. Les dice a las mujeres que recuerden sus palabras. Ahora veremos esto en Lucas 24, una y otra vez, que Jesucristo sigue apuntando a las escrituras para que crean en la crucifixión y resurrección. Y esta es la instrucción para nosotros también. Necesitamos ver a la palabra y creer. Después, en versículo 24, no les dice tócame, sino más bien, qué lentos de corazón que sois.
para creer en todas las palabras de los profetas. Y esto es un llamamiento para todos los creyentes, que recordemos las palabras de Jesucristo. Y podemos experimentar la emoción de una tumba vacía al leer la palabra del Señor. Hay una tumba vacía. 2, ahí está la palabra de Jesucristo. 3, el testimonio de las mujeres. Es importante el tomar en cuenta el recuento que está sucediendo aquí. El hecho de que estas mujeres fueron testigos y reportaron, fueron el recurso primario de reportes de lo que sucedió aquí, es porque las mujeres en esos tiempos carecían credibilidad en el mundo antiguo, y uno de los antiguos claves es, previamente tuvo 7 demonios, y el Señor la libró de esto. De hecho, ella ha sido llamada la evangelista, la primera evangelista. Si estás viendo toda la historia en esos tiempos, nunca vas a ver a mujeres siendo testigos. Pero aquí esto sí sucede en la Biblia. Pero esto sucede porque simplemente Lucas está simplemente expresando lo que sucedió. Está reportando los hechos, ¿no? Había un griego filósofo que no era amigo de los cristianos, que decía que una de las razones por la cual no podemos creer que no es cierto es que está basado en los recuentos de una mujer. Y el cuarto es la respuesta de los discípulos. Este es un elemento que edifica nuestra fe, porque ellos realmente no creen inicialmente. En versículo 11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Aunque Jesucristo dijo, voy a resucitar de los muertos al tercer día. Por cierto, si eres un maestro y estás frustrado porque tus maestros nunca recuerdan lo que dices, recibe ánimo ahora que las mujeres necesitaban ángeles y los discípulos necesitaban bastante ayuda para recordar lo que dijo Jesucristo. Por lo menos Pedro va a la tumba a investigar. Dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora me encanta cómo lo pone el Evangelio de Juan. Y Juan clama que le gana a Pedro a la tumba. Y dice que Pedro ve los linos doblados en su lugar. Así que Pedro encuentra 2 milagros. Jesucristo resucitado y un soltero doblando su propia ropa. Si fueran ladrones los que tomaron su cuerpo, no se hubiera molestado en doblar la ropa o los linos. El escepticismo de los discípulos es un punto muy, muy interesante, muy fuerte ante la autenticidad de la historia que vemos aquí. En esos tiempos, o tal vez ahora nosotros digamos, no podemos creer en la resurrección. Y digamos, somos más inteligentes que ellos, pero tomen en cuenta aquí que nadie anticipaba una resurrección. Nadie lo esperaba aquí. No creían más en resurrección que nosotros. De hecho, de repente eran más escépticos que nosotros ahora. Los griegos y romanos no creían en resurrección. Creían que tenías que ser separado de tu cuerpo. Los judíos sí creían una resurrección final, pero es algo bien nebuloso, vago. Estos testigos cambiaron todo el mundo en la antigüedad con el testimonio de la resurrección. Y puedes tener varias preguntas al respecto el día de hoy tú, y bienvenidos todas tus preguntas. Ahora, el segundo punto que quería hacer es que las buenas nuevas es para los escépticos, pero también las buenas nuevas es para el triste. Este pasaje, la segunda parte de este texto, es que Jesucristo aquí camina por 7 millas con estos 2 tipos. Ahora Jesucristo te quiere dar la mía 7 aquí contigo.
¿Y, y, y qué haces una vez que resucita Jesucristo aquí? Lo que hacen estos tipos es caminar y tener un estudio bíblico con Jesucristo. Vemos aquí dos creyentes, uno se llama Cleofas, el otro no sabemos su nombre, y caminan hacia Emaús por 7 millas o 60 estadios. Y este tipo los acompaña, que es Jesucristo. Y a medida que discuten todo, sucedió que Jesucristo se acerca. Ahora, aquí Jesucristo se puede reconocer y está en una vida glorificada. Y vemos que sus ojos no podían reconocerlo. Y tienes que amar como Jesucristo simplemente se acerca a ellos. Y les dice, ¿qué tal? Y ellos, no hay nada bueno. Sus ojos no pueden reconocer quién es Él. Eso es decir, que Dios los privó de reconocerlo. Pero después el Señor les abre los ojos. Aparentemente aquí todas sus esperanzas han sido quebrantadas. Y les pregunta a Jesús qué pasó y cuál es la respuesta. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y es como que ellos dicen, ¿has estado bajo una roca? Bueno, sí, él ha estado bajo una roca estos últimos 3 días. Y Jesucristo simplemente les da cuerda. ¿Qué cosas? Pregunta. ¿Mm? ¿Qué cosas? Así que ahora lo que hacen es, empiezan a compartir de Jesucristo con Jesucristo. No saben qué es Jesucristo. Ahora déjame hablarte de Jesucristo. Jesucristo. Aquí podrías llamarle el Evangelio de Cleofas, ¿no? A ver si puedes reconocer algo que le falta a Cleofas aquí. Dicen. Eh, entonces él les dijo, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Primero dijeron que él es de Nazaret, correcto. Que él era un profeta, correcto. Hizo milagros, correcto. Su enseñanza era nueva y no como los escribas. Fue crucificado. Pero que sus esperanzas están quebrantadas. Ah, sí, y es el tercer día desde que ha sucedido. Lo que le falta en este sermón es algo muy importante. Resucitó de los muertos. ¿Ves? Este era un sermón sin resurrección. Y esto no es buenas nuevas. Pablo nos recuerda que si Jesucristo no ha resucitado, nuestra predicación ha sido en vano, al igual nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. Si solo tenemos fe en la resucitación de Dios, no tenemos esperanza si Él no ha resucitado. No, nosotros tenemos algo que predicar. La muerte ha sido vencida. Estos tipos lo entenderán eventualmente, pero no lo pueden ver todavía. Lo inimaginable ha sucedido. Jesucristo conquistó la muerte. Algunos de ustedes tal vez recuerden en 1990 cuando Tyson peleó contra Douglas. La apuesta era 41-1. Nadie podría vencer a Tyson. Víctima tras víctima. Tyson ganaba. Pero Douglas lo venció en una de las más grandes sorpresas en el boxeo. Bueno, Jesucristo trajo una más grande sorpresa. Venció a la muerte. Esta muerte quien había vencido víctima tras víctima. Y para estos discípulos a Emaús creían que Jesucristo había sido vencido. Pero en el tercer día, Jesucristo le dio el último knockout a la muerte. El tercer día es muy importante en la Biblia. Vemos que Isaac fue librado de la navaja de Abraham en el tercer día. Vemos que el Señor se les presentó a Israel en el tercer día en Sinaí. Y Jesucristo, realmente eres el jefe cuando predices tu propia resurrección y no
Y cuando lo haces también en el día exacto, cuando lo predices en el día exacto. Vemos aquí que las mujeres no pueden hallar el cuerpo de Jesucristo. Versículo 24 dice que unos de nosotros fueron también a la tumba y tampoco no vieron su cuerpo. Y entonces aquí van los discípulos a Emaús hablándole de Jesucristo, a Jesucristo. Y Jesucristo reprende a estos tipos por no creer en las Escrituras. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y después se refiere a lo que decimos en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, acerca de todo lo que habla de sí mismo. Verás, toda la Escritura apunta a esto. Como alguien dijo una vez, toda la Biblia torna alrededor de este fin de semana hace casi 2000 años atrás. Toda historia en la Biblia tiene susurros de su nombre, los profetas prediciendo su venir. Pablo ante Agripa dice, yo no vengo a decirte nada más de lo que Moisés predicó del Señor. Cuando Pablo entendió al Señor, a Jesucristo resucitado, entendió la cruz, y fue entonces cuando toda la Biblia, él pudo entender toda la Biblia. Pero tú no podrás entender este libro sino hasta ver sino hasta entender la cruz. Es como el sexto sentido, ¿no? La película. Cuando ves al final, ves, Bruce Willis estaba muerto. Y ahí sí puedes verlo otra vez y decir, ahora entiendo. Lo mismo es con la Biblia. Cuando ves aquí el final de Jesucristo, pero con la única diferencia es que no se trata de la muerte de Jesucristo, sino de el hecho que Él sigue vivo, Él está vivo. Así que Él actúa como que ellos llegan aquí al final del día y Él actúa como que si va más lejos, ¿no? Y ellos lo convencen que se quede con ellos. No sé si tal vez has tenido a alguien, un amigo o un familiar que simplemente se haga de tu cocina, ¿no? Es raro, pero si saben cocinar, tú lo disfrutas, ¿no? ¿Y qué hace Jesucristo aquí? Es prácticamente lo mismo. Él empieza a liderar en esta cena y ves aquí que una vez que el pan es repartido y bendecido, es que sus ojos son abiertos y reconocen a Jesucristo. No sabemos qué es lo que le hicieron a ellos reconocerlo. No sé, sabemos si tal vez es las heridas los hoyos en sus manos o su oración. No sabemos a nivel humano qué estaba sucediendo, pero sí sabemos que Dios abrió sus ojos y pudieron ver a Jesucristo a la mesa. Podemos ver a Jesucristo en su palabra y a la mesa. Ahora es un poquito triste, ¿no? Al ver a estos tipos que una vez que se dan cuenta que es Jesucristo, Él se desvanece, ¿no? Simplemente desaparece. Hay bastante misterio en un cuerpo glorificado, pero el elemento clave aquí es que ellos reconocen a Jesucristo al al repartir el pan, pero es hora de celebración. Jesucristo está vivo. Y en versículos de 32 a 35, bueno, empiezan a glorificar a Dios. Dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Algo sucedió dentro de su corazón a medida que Él les hablaba su palabra. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Al entrar a la palabra de Dios, hay ardor de la palabra dentro de nuestros corazones. No estudiamos la palabra para recibir conocimiento, sino para poner nuestro corazón en fuego. Queremos. Cada día tenemos esta oportunidad de calentar nuestros corazones con su palabra. Y reflexionan estos discípulos en esto. ¿Y qué hacen? Necesitan ir a contárselo a alguien.
¿Y qué pasa aquí? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor y verdaderamente ha aparecido a Simón. Qué chistoso, ¿va? Ellos van a Jerusalén para decirles que Jesucristo ha resucitado y aparentemente alguien ya les dio las nuevas a los otros discípulos. Son 14 millas ahí, de ida y vuelta. Y puedes imaginarte que tenían las mejores noticias de todo el mundo. Cleofas está escribiendo tal vez un sermón y a medida que caminan hacia Jerusalén y se preguntan cómo les decimos, seremos discretos, les diremos, adivina con quién cenamos, o simplemente les decimos, está vivo. Y llegan ahí y les dicen los apóstoles, es cierto, está vivo. Pero esta es la historia de todo creyente. Es nuestra historia también. Y nosotros deberíamos de estar emocionados al compartirla con los demás. Es buenas nuevas para el triste. Versículo 35 termina así. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el plan. No sabemos todo lo que pasó aquí. Me encantaría haber estado aquí al ver cómo intercambiaban historias y cómo tal vez las señoras decían, ¿ves que te lo dije? Tenían tal vez un sándwich juntos, compartieron una pizza, qué sé yo, pero sabemos algo, que es que celebraron. La tristeza fue removida y hubo gozo, pero la muerte ha sido vencida. Y si no eres cristiano el día de hoy, este es el mensaje que te damos hoy. Jesucristo ha resucitado y vino a redimirnos. C.S. Lewis dijo, los conversos primeros fueron redimidos por el hecho histórico de la resurrección y por la doctrina teológica de redención. Alguien dijo una vez que cuando estaba en su primer año, segundo año de la universidad, en 1970, habían protestas acerca de la guerra de Vietnam y varios estudiantes en esa universidad no querían ir a clase y los 15 estudiantes que estaban orando para ver qué hacer en respuesta de esto y la mayoría de los estudiantes se reunían en una sala. Entonces los miembros uno de los miembros de esos 15 que oraban por esos días vino. Y hablaban acerca de esta señal que pusieron, que decía, la resurrección de Jesucristo es creíble y satisfacente. Recibieron bastantes epítetos, les gritaron bastante, pero Tim Keller les daba bastantes libros para mostrar por qué él creía en Jesucristo. Verás, la resurrección de Jesucristo es intelectualmente creíble y personalmente placentera. Y estos discípulos harían lo mismo con su predicación. Así que si eres un creyente el día de hoy, puedes celebrar las buenas nuevas. Esta esperanza es verdadera. Hay una tumba vacía en el Medio Oriente y un trono ocupado en los cielos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la verdad de tu palabra, el poder y su gracia. Así como en Lucas 24 que vemos un recuento tan lindo de la tumba vacía y de Jesucristo al caminar con sus discípulos. Te agradecemos porque tu resurrección es intelectualmente creíble y personalmente satisfacente. Agradecemos por lo que has hecho por nosotros, Jesucristo. Te queremos glorificar
y alabar, Señor. Orando que Jesucristo siempre esté en nuestros labios y que podamos predicar tu evangelio a quien se acerque a nosotros. Te agradecemos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.